En Nochebuena, vi un retrato familiar enmarcado con la cara de mi hija de 9 años recortada por completo. Nadie lo mencionó. Mi hija tragó saliva y se quedó en silencio. Al día siguiente, les entregué a mis padres un sobre. Lo abrieron y comenzaron a gritar. Si esta historia resuena contigo, suscríbete al canal y comparte en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encantaría saber dónde está creciendo nuestra comunidad. No soy alguien que busca una cerca en cada esquina. Soy una madre soltera. No una detective a tiempo completo. No tengo la energía para construir tableros de conspiración con cuerdas y chinchetas. La mayoría de los días solo intento mantener a mi hija alimentada. Mayormente limpia y emocionalmente intacta. Así que cuando entré en la sala de mis padres en Nochebuena y vi ese marco encima de la chimenea, mi primer pensamiento no fue, hicieron esto a propósito. Mi primer pensamiento fue, porque ya había visto esa foto antes. Era la foto de los abuelos con todos los nietos. La que mi mamá amaba porque todos estaban en fila y sonriendo y nadie estaba parpadeando. Lo que en nuestra familia cuenta como un pequeño milagro. Solía estar en un marco más pequeño en la mesa auxiliar junto a la lámpara. Lo recordaba claramente porque mi papá se había esforzado mucho en colocar a todos correctamente. Como si estuviera dirigiendo una película en lugar de coordinar a 5 niños y 2 adultos que no paraban de arreglarse el pelo. Ahora era más grande, con un marco nuevo, brillante, en el centro del escenario, colocado en la chimenea, como si hubiera alcanzado la santidad. Y en esta versión, mi hija ella no estaba allí, ni desaparecida al fondo, ni de pie detrás del hombro de alguien. Había sido recortada limpiamente, cuidadosamente. Como si alguien se hubiera tomado su tiempo. El fondo detrás de donde solía estar su cara no estaba dentado ni estirado. Estaba suavizado. El espaciado fue corregido. Todo había sido reimpreso. Era el tipo de edición que haces cuando no intentas ocultar la edición. Intentas ocultar a la persona. Mi mamá estaba en la cocina haciendo tintinear los platos, avisando que la cena casi estaba lista. Mi papá se quitaba las botas como si acabara de llegar del Yukón en lugar de su propia entrada. Mi hermana Nicole pasó a mi lado con un suéter beige que parecía no haber sido expuesto a una bebida derramada en su vida. Mi hermano Eric ya estaba en el sofá con su teléfono. Como si sentarse fuera su tradición navideña. Las 2 hijas de Nicole, Hallie y Kenzie, discutían sobre quién se sentaba más cerca de la abuela. Su hermano, Ethan, estaba construyendo una torre con posavasos. La hija de mi hermano, Paige, estaba cerca del árbol, tranquila y cómoda. Como si ya supiera exactamente dónde pertenecía. Ella se detuvo en el umbral y miró hacia arriba. La observé hacer el más mínimo cambio en su rostro, solo el más pequeño endurecimiento alrededor de la boca, como si hubiera probado algo agrio. Y decidió no hacer una mueca porque no quería que nadie se diera cuenta. Tragó saliva y luego se quedó en silencio. Nadie dijo, oh, tenemos una nueva impresión. Nadie dijo. La vieja estaba dañada. Nadie dijo absolutamente nada. Era como si el marco no estuviera allí. Como si el espacio vacío donde debería haber estado mi hija no fuera una ausencia que gritara, sino simplemente decoración. Mi mamá llamó, quítense los zapatos. Vengan a calentarse. Colgué nuestros abrigos con manos que de repente se sentían demasiado grandes para mi cuerpo. La pequeña bufanda de ella se deslizó del gancho y cayó al suelo. Ella no se agachó para recogerla. Yo la recogí por ella. La cena fue lo de siempre. El mismo asado que mi mamá hacía todos los años. El mismo olor a romero. El mismo ciclo de conversación que siempre terminaba en Nicole. El recital de baile de Hallie. El programa para superdotados de Kenzie. Los adorables chistes de Ethan. Las buenas calificaciones de Paige se encontraron con el tipo de elogios fáciles que no necesitaban ganarse 2 veces. ¿Y ella? Ella se sentó allí con el tenedor en la mano. Esperando un momento para hablar. Lo intentó una vez. Solo una vez. Empezó a decir algo sobre un libro que había estado leyendo. Últimamente había estado obsesionada con esos misterios donde los niños resuelven cosas que los adultos no pueden.
Cuando mi papá interrumpió a mitad de frase para preguntarle a Ethan si quería más salsa. No fue un grito. No fue malicioso de una manera que pueda señalar y denunciar. Fue peor. Fue normal. Mi mamá se rió de algo que dijo Hallie. Mi papá le dijo a Paige que era una niña tan buena. Nicole se recostó y dijo, me encanta tener a todos juntos. Eric dijo, sí. ¿Familia? Ella bajó el tenedor. Después de cenar, salieron los regalos. Mi mamá hizo un espectáculo. Repartiendo paquetes como si estuviera organizando una gala benéfica. Los hijos de Nicole abrieron cosas tan específicas que casi resultaba impresionante. Hallie recibió exactamente la bolsa de baile de marca de la que había estado hablando durante semanas. Kenzie recibió un juego de marcadores de arte que parecían pertenecer a la tienda de regalos de un museo. Ethan recibió un coche de control remoto que ya estaba a medio desempacar antes de que alguien terminara de decir. ¡Guau! Paige recibió un collar con un pequeño dije de guisante. Mi mamá se emocionó como si acabara de curar una enfermedad. Luego mi mamá le entregó una bolsa a ella. Era el tipo de bolsa que compras en una farmacia. Brillante, genérica. Impresa con copos de nieve que no combinaban del todo porque la bolsa claramente había sido hecha en julio. Dentro había un kit de manualidades, pegamento con purpurina con temática de unicornios, gemas adhesivas. Un diario brillante. Ella no es una niña de diario brillante. A ella le gustan los libros por capítulos y los rompecabezas y buscar datos aleatorios sobre el espacio porque aparentemente mi hija nació con 70 años y curiosa. Se quedó mirando la bolsa durante medio segundo. El tiempo suficiente para que sintiera que se me apretaba la garganta. Luego sonrió. El tipo de sonrisa que hacen los niños cuando conocen las reglas. Gracias, dijo suavemente. Mi mamá sonrió como si lo hubiera logrado. Observé a ella doblar el papel de seda de nuevo en la bolsa como si estuviera tratando de deshacer el hecho de ocupar espacio. Más tarde. Después de que la casa se calmó y todos habían migrado a ese estado de coma dulce por el azúcar, mi mamá nos ofreció la habitación de invitados. No tu antigua habitación, no puedes dormir donde solías. La habitación de invitados. Sábanas beige, cortinas florales. Una lámpara que zumbaba si respirabas cerca. Ella se subió a la cama sin decir una palabra. Me senté en el borde y le cepillé el pelo como siempre hago cuando no sé qué más hacer. ¿Quieres hablar?, pregunté, manteniendo mi voz suave. Ella se encogió de hombros. Está bien. No lo estaba. Pero no tenía 9 años porque quisiera. Tenía 9 años porque así funciona el tiempo y los niños de 9 años aprenden rápido lo que los adultos no dicen en voz alta. Le di un beso en la frente y esperé hasta que su respiración se convirtió en sueño. Luego metí la mano en mi bolso. El sobre estaba allí exactamente donde había estado toda la noche. Grueso. Limpio, como algo oficial incluso antes de abrirlo. Lo volteé en mis manos 2 veces. No lo abrí. No releí nada. No ensayé un discurso. Simplemente me senté allí escuchando el crujido y el asentamiento de la casa y sentí que algo dentro de mí también se asentaba. Por la mañana. Les entregaría a mis padres ese sobre y ellos gritarían. Cuando la gente pregunta cómo es crecer en una familia como la mía, siempre quiero decir. Bien. Porque eso es lo que aprendes a decir. Aprendes a suavizar las cosas. Aprendes a reír. Aprendes a encogerte de hombros. Aprendes a ser la persona que no lo hace raro. Nicole siempre fue la celebración. Ella podía respirar en una habitación y mi mamá la notaba. Ella podía sacar una B y mi papá decía. Esa es mi chica. Como si acabara de ganar un premio Nobel. Recuerdo una Navidad cuando Nicole desenvolvió un suéter y lloró. Lloró de verdad porque era el tono exacto de rosa que le gustaba. Mi mamá la abrazó. Mi papá aplaudió y todos actuaron como si el mundo se hubiera convertido en un lugar mejor porque Nicole había recibido una prenda de punto. Yo había recibido una carta de beca esa semana, no una pequeña. El tipo de cosas por las que los maestros te apartan. Cuando lo mencioné en la cena.
Mi papá asintió y dijo, eso es bueno. Luego se giró hacia Nicole y le preguntó si quería más puré de patatas. Me quedé mirando mi plato y sentí esa sensación familiar como si me hubiera salido del encuadre y nadie se hubiera dado cuenta. Cuando levanté la vista, mi mamá me miró y dijo: no lo hagas raro. Se convirtió en el himno familiar. No lo hagas raro cuando Nicole recibe el coche nuevo. No lo hagas raro cuando Eric es elogiado por cortar el césped una vez. No lo hagas raro cuando eres tú a quien la gente llama cuando necesita ayuda. Me convertí en madre soltera de la misma manera que algunas personas se convierten en una historia de advertencia. No porque hubiera hecho algo salvaje y dramático, sino porque la vida no siempre sigue el cronograma que tus padres eligen para ti. El padre de ella estuvo allí al principio y luego no. Lo intentamos. Fracasamos. No fue una telenovela. Simplemente terminó. Mi mamá nunca dijo estamos avergonzados. Mi papá nunca dijo no la aceptamos. No tenían que hacerlo. Dijeron cosas como, bueno, esto no es como lo imaginamos. Dijeron, complicaste las cosas. Cuando lo que querían decir era, no nos diste una historia de la que podamos presumir. Así que trabajé. Trabajé de noche porque los días eran de recoger a la niña en la escuela y hacer la tarea y limpiar huellas dactilares pegajosas de todo lo que poseía. Trabajé en la mesa de la cocina con una computadora portátil brillando en la oscuridad mientras ella dormía en la habitación de al lado. Y me dije lo mismo una y otra vez. Nadie viene. Tienes que ser suficiente. De alguna manera empezó a funcionar. No de una manera glamorosa. No de una manera de mira mi imperio. De una manera de mis facturas están pagadas y mi hija está segura. Fue entonces cuando mis padres se acercaron a mí con el asunto de la casa. Era un martes cuando mi mamá llamó, con la voz demasiado brillante, como si estuviera tratando de venderme algo. ¿Puedes venir?, preguntó. Necesitamos hablar. Cuando llegué allí, mi papá tenía papeles esparcidos sobre la mesa como si estuviéramos a punto de iniciar una defensa legal. Había una carta con palabras como vencido y aviso final. Tenían una fecha límite. No tenían buenas opciones. Y de repente, yo era la solución. Solo necesitamos una solución temporal, dijo mi mamá rápidamente. Nos pondremos al día, añadió mi papá. Es papeleo, eso es todo. Una formalidad. El prestamista quería la escritura a nombre de la persona que calificara para la refinanciación. Esa persona era yo. Mi crédito era decente. Mis ingresos eran estables. Mi vida, por una vez, parecía lo suficientemente ordenada en papel como para pasar. Así que firmé. Me senté en la misma mesa de la cocina donde mi carta de beca había sido ignorada. Y firmé documentos que ponían la casa de mis padres a mi nombre. Guardé copias porque soy Megan y no soy imprudente. Soy el tipo de persona que guarda los recibos. Mi mamá me abrazó después. Con los ojos húmedos, la voz suave. Gracias, dijo. De aquí en adelante nos encargamos nosotros. El mes siguiente se convirtió en una broma recurrente que dejó de ser graciosa. La primera vez que cubrí un pago fue porque mi papá tuvo un retraso en el trabajo. La segunda vez, mi mamá dijo que el coche necesitaba reparaciones. La tercera vez, fue otra cosa. Cada vez que preguntaba cuándo empezarían a pagar, obtenía la misma respuesta disfrazada con un nuevo atuendo. Pronto, el mes que viene, después de las vacaciones. Una vez que las cosas se calmen. Pasaron los años sin que nadie dijera en voz alta lo que estaba pasando. No querían perder la casa y no querían cambiar sus vidas y yo no quería ser la razón por la que la casa familiar se derrumbara. Así que pagué y me dije a mí misma que todavía era temporal y seguí esperando el momento en que reconocerían lo que estaba haciendo. Esperar es un pasatiempo extraño. Pero uno en el que me volví muy buena. De pie bajo ese retrato en Nochebuena, viendo a ella quedarse en silencio, me di cuenta de algo con una claridad tan aguda que casi dolió. Había estado sosteniendo esta casa durante años, y dentro de ella, mi hija había sido eliminada como si fuera un error que alguien intentaba borrar.
La mañana de Navidad olía a canela y negación. Mi mamá tenía el café listo. Mi papá estaba de buen humor. El tipo de buen humor que le entra cuando todo va como a él le gusta. Nicole tenía el teléfono en la mano, buscando fotos que parecieran espontáneas, pero que definitivamente no lo eran. Eric llevaba la misma sudadera con capucha de siempre, como si el esfuerzo fuera opcional. Los retratos permanecieron encima de la chimenea, todavía sin mencionar. Todavía fingiendo. Ella estaba sentada con las piernas cruzadas cerca del árbol, con las manos juntas en su regazo, observando a los otros niños romper el papel de regalo. Sonrió cuando Hallie chilló. Aplaudía cuando Ethan hacía que su coche diera un giro ridículo. No levantó la vista. No le dije que lo hiciera. No la empujé a estar alegre para la comodidad de otras personas. Cuando hubo una pausa natural. Cuando mi mamá estaba rellenando tazas y mi papá estaba haciendo una broma sobre que debería haber comprado acciones en baterías, metí la mano en mi bolso. El sobre se sentía más pesado de lo que debería el papel. Se lo entregué a mis padres como si estuviera pasando un plato. Mi mamá lo miró, frunciendo el ceño como si pudiera ser una factura. ¿Qué es esto? Es mío, le dije. Mi papá sonrió. No tenías que darnos nada. Asentí. Lo sé. Los dedos de mi mamá se deslizaron bajo la solapa. No volvió a preguntar. No esperó. Lo abrió como si tuviera derecho. En el segundo en que sus ojos se posaron en la primera página, la habitación cambió. Mi papá se inclinó. El rostro de mi mamá se tensó. Su boca se abrió y cerró una vez como si estuviera tratando de encontrar el tono correcto. Luego la voz de mi papá se elevó. ¿Qué es esto? La voz de mi mamá lo siguió más alto, más agudo. Megan, no. No. Nicole se enderezó. ¿Qué está pasando? Eric frunció el ceño. Megan, ¿qué hiciste? Mi papá golpeó los papeles como si le hubieran quemado. Esta es nuestra casa. Espetó. Las manos de mi mamá temblaban ahora, no de tristeza, de ira. Te pedimos un favor. La voz de mi papá atravesó la habitación. No puedes hacer esto. No en Navidad. Nicole negó con la cabeza como si yo hubiera arruinado personalmente su sesión de fotos navideña. Esto es una locura. La voz de Eric se volvió plana. Siempre haces esto. Siempre tienes que hacerlo raro. Miré a ella. Me estaba observando. No con pánico. Con esa cuidadosa quietud que tienen los niños cuando se preparan. Mantuve mi voz baja, controlada. No te estoy haciendo esto a ti, dije, mirando a mis padres. Me lo has estado haciendo a mí durante años. Los ojos de mi mamá brillaron. Después de todo, repetí suavemente. ¿Exacto? Nicole empezó a hablar por encima de mí, algo sobre el momento y lo descabellado que era. Eric añadió que estaba siendo dramática porque, por supuesto, lo hizo. No discutí sobre el retrato. No señalé la chimenea como un abogado en un tribunal. Dije una cosa. La única que importaba. Ya no estoy financiando una casa donde mi hija está siendo borrada. Luego me puse de pie. Puse mi mano en el hombro de ella y la ayudé a levantarse. Mi mamá gritó mi nombre como si pudiera hacerme retroceder por la fuerza del sonido. Mi papá gritó algo sobre la gratitud. Nicole me llamó cruel. Eric dijo, si sales, no te molestes en volver. La mano de ella encontró la mía, pequeña, cálida y firme. Salimos de todos modos. El aire frío de afuera se sentía limpio. Entramos al coche. Encendí el motor. Ella miró por la ventana, en silencio. A mitad de la calle, mi teléfono vibró. Luego otra vez, y otra vez. Para cuando llegamos al estacionamiento de nuestro apartamento. Había llamadas perdidas, mensajes de voz, mensajes de texto, luego un mensaje de un primo del que no había sabido nada en meses. ¿Es cierto que robaste la casa? Un segundo mensaje apareció de mi tía.
Tu mamá dice que los engañaste para que firmaran. Por favor, dime que eso no es cierto. Y luego el chat grupal familiar se iluminó como un árbol de Navidad. Apareció el nombre de Nicole. Apareció el nombre de Eric. Las palabras comenzaron a volar. Ella miró mi teléfono cuando vibró de nuevo, y la vi tragar saliva. Puse la pantalla boca abajo. Oye, dije suavemente. Entremos. Chocolate caliente, asintió una vez. Me dije a mí misma que podía manejar el ruido. Solo tenía que evitar que le llegara a ella. Tardé unos días en drenar la adrenalina de mis huesos. Unos días ignorando mensajes de voz. Silenciando el chat grupal y respondiendo las preguntas de ella en trozos cuidadosamente. ¿Están enojados la abuela y el abuelo? Sí, dije. Pero que los adultos estén enojados no significa que hayas hecho nada malo. ¿Hice algo mal? Me tragué esa rabia de nuevo porque me pertenecía a mí, no a ella. No, dije, nunca. Al cuarto día, llamaron a mi puerta. No el golpe amistoso del vecino, no el golpe de entrega de paquetes, el tipo oficial. Abrí y vi a un oficial de policía parado en mi pasillo. Se me cayó el estómago tan rápido que sentí que mi cuerpo olvidó cómo funciona la gravedad. Señora, dijo, profesional y neutral. ¿Es usted la señorita Ensley? Revisó una pequeña libreta. Megan Ensley. Sí, dije, y mi voz salió más firme de lo que me sentía. Necesitamos hacerle algunas preguntas. El pasillo de repente se sintió demasiado pequeño, demasiado expuesto. Mi apartamento detrás de mí parecía la casa de un niño, lo cual era, y la idea de que algo amenazante cruzara ese umbral me puso la piel de gallina. El oficial me miró un poco por encima. ¿Hay alguien más en la casa? Mi hija, dije, está en su habitación. Él asintió una vez. Ok, estamos dando seguimiento a una queja. Sus padres nos contactaron. Parpadeé. ¿Sobre qué? El oficial volvió a mirar hacia abajo. Están alegando fraude. Afirman que usted los engañó para que firmaran documentos y que les quitó su casa. Por un segundo, no pude hablar. No porque no entendiera, porque sí lo hice. Simplemente era irreal escucharlo decir en voz alta por alguien que llevaba una insignia. No engañé a nadie, dije finalmente. Hizo preguntas, prácticas. ¿Cuándo ocurrió la transferencia de título? ¿Cuál fue el acuerdo? ¿Lo entendieron? ¿Hubo mensajes? ¿Hubo un abogado involucrado? Respondí con cuidado, con hechos. Le dije que tenía documentos. Le dije que la casa estaba a mi nombre. Le dije que podía proporcionar pruebas. Tomó notas. Al final, dijo algo que sonó razonable y aún así sonó como una advertencia. Esto puede terminar siendo un asunto civil, dijo. Pero tenemos que documentar la alegación. Cuando se fue, cerré la puerta y apoyé la frente en ella por un segundo. Respirando como si acabara de correr una milla. Luego me puse de pie antes de que ella pudiera verme temblar. Entré en su habitación donde estaba sentada en el suelo con un libro abierto, fingiendo que no había estado escuchando. Oye, dije suavemente. ¿Estás bien? Ella asintió demasiado rápido. ¿Fue eso sobre nosotros? Es papeleo de adultos, dije, manteniendo mi voz tranquila. Estás a salvo. Se quedó mirando la página sin leerla. Hice chocolate caliente y puse una película y me senté a su lado en el sofá como si mi cuerpo todavía no zumbara de ira. Una semana después, llegó la carta. Papel grueso. Membrete caro. Grupo Legal Kessler. No conocía al señor Kessler. Pero podía sentir su personalidad a través del sobre. Nítido, seguro, diseñado para intimidar. La carta me acusaba de engaño, de influencia indebida. De aprovecharme de la confianza y la edad. Exigía que dejara de acosar a mis padres con procedimientos de desalojo. Amenazaba con acciones adicionales. Me daba una fecha límite como si fuera un niño que había olvidado la tarea. La leí una vez, luego otra vez. Más despacio porque el miedo te hace releer las cosas como si las palabras pudieran cambiar.
Luego hice lo que debía haber hecho hace años. Dejé de manejar a mi familia como si fuera un proyecto personal que podía arreglar si solo me esforzaba más. Llamé a la señora Harper, la abogada que había estado tratando de no necesitar. La oficina de la señora Harper era tranquila de una manera que la casa de mis padres nunca lo fue. Sin alegría forzada, sin intromisiones, solo una mujer con ojos tranquilos que escuchó sin inmutarse cuando dije. Mis padres llamaron a la policía. No se sobresaltó. No juzgó. No dijo, pero son tus padres. Preguntó, ¿tienes documentos? Deslicé una carpeta sobre su escritorio. Tenía mensajes de texto, correos electrónicos, los que mi mamá y mi papá habían enviado cuando estaban en pánico y necesitaban mi firma. Necesitamos que hagas esto a tu nombre para la refinanciación. Es solo una formalidad. Nosotros nos encargaremos de los pagos el próximo mes. Tenía los documentos de cierre. Las copias que había guardado porque guardo copias y tenía el rastro de pagos. Años de ello, la ayuda temporal que silenciosamente se había convertido en mi dinero mes tras mes. Manteniendo su techo sobre sus cabezas. La señora Harper revisó todo con una calma que se sentía como oxígeno. Están afirmando que los engañé, dije, y mi voz se quebró en la última palabra porque todavía eran mis padres y todavía era una traición, aunque no fuera sorprendente. La señora Harper levantó la vista. ¿Podemos responder a eso? ¿Vamos a juicio?, pregunté. No necesariamente, dijo. Muchas personas dejan de presionar una vez que se dan cuenta de lo que va a salir a la luz. Envió una respuesta al señor Kessler. No escribió un discurso. Escribió un patrón de hechos. Y luego algo cambió. No inmediatamente, no limpiamente. Pero lo sentí. El tono del señor Kessler se suavizó. Las fechas límite se convirtieron en solicitudes. Las amenazas se convirtieron en consultas. El silencio se alargó entre los mensajes. Era como ver a alguien darse cuenta de que la historia que estaban vendiendo no se iba a mantener. La presión legal comenzó a ceder. La presión social. Sin embargo, empeoró porque cuando la gente no puede ganar con papeleo, intenta ganar con la vergüenza. El chat grupal familiar se convirtió en un juicio. Nicole publicó que yo estaba demandando a nuestros padres, lo cual no era cierto. Pero la precisión nunca ha sido su pasatiempo. Eric intervino con algo sobre cómo papá hacía todo por nosotros. Lo cual era hilarante porque papá ni siquiera recordaba mi beca. Los parientes se amontonaron con opiniones y versículos bíblicos y el tipo de indignación moral que la gente ama cuando no les cuesta nada. Y ella me estaba observando. Quizás no cada palabra. Pero sí lo suficiente. Lo suficiente para ver mi mandíbula apretarse cuando mi teléfono vibraba. Lo suficiente para escuchar mi tono tensarse cuando decía: «Está bien». Y no lo estaba. Así que me detuve. No discutí punto por punto. No expliqué mi infancia. No rogué por justicia. Esperé hasta que el chat alcanzó su volumen máximo y luego publiqué algo breve. 2 capturas de pantalla de los mensajes de mi mamá llamándolo una formalidad. Una captura de pantalla de mi papá preguntando si podía cubrir este mes y prometiendo el próximo mes con seguridad. Y una prueba clara del historial de pagos. No una historia. No una diatriba, solo años apilados en una línea. Luego dejé mi teléfono y preparé la cena para mi hija. Cuando lo recogí 1 hora después, el chat estaba en silencio. No en silencio porque entendieran. En silencio porque no quedaba nada que decir sin parecer un mentiroso. Habían llegado algunos mensajes privados. Lo siento. No lo sabía. No puedo creer que hicieran eso. No respondí a la mayoría de ellos. No porque estuviera enojada, sino porque estaba cansada, y porque ella estaba sentada a la mesa a mi lado, coloreando. Tarareando suavemente por primera vez en días. Eso importaba más que ganar la aprobación de nadie. El tiempo hace lo que siempre hace. Avanza. Se comporte la gente o no. Mis padres se mudaron. No lo supe por ellos. Por supuesto que no. Lo supe por mi tía que llamó como si estuviera dando el pronóstico del tiempo.
Ahora están en un lugar pequeño, dijo con cuidado. Un alquiler. Imaginé a mi mamá en una pequeña cocina sin chimenea para colgar un retrato. Imaginé a mi papá en una sala de estar con paredes delgadas y vecinos a quienes no les importaban sus opiniones. No sentí triunfo. Sentí quietud. Nicole me llamó 2 semanas después. Su voz era más suave de lo habitual. Lo que en Nicole es un cambio de personalidad completo. Deberíamos hablar, dijo. Eric envió un mensaje de texto vago sobre seguir adelante. Pude escuchar el subtexto sin esfuerzo. Ahora que la historia de mis padres se había derrumbado frente a todos. Estar de su lado ya no era socialmente conveniente. Ahora la reconciliación era una renovación de marca. No grité. No escribí un ensayo. Dije, no, gracias. Y lo decía en serio. Luego, ella y yo nos mudamos a la casa. Cargué la primera caja. La dejé y hice lo que haces en un lugar nuevo. Miré alrededor. El retrato seguía encima de la chimenea, todavía brillante, todavía mal. Me quedé allí un segundo, ella a mi lado, y sentí que algo en mi pecho se aflojaba. No rabia, no pena, solo liberación. Lo bajé. Sin ceremonias. Sin música dramática, solo las manos en un marco, levantándolo de la pared, dejándolo boca abajo en el suelo. Ella observó en silencio. ¿Qué vas a hacer con él?, preguntó. Voy a deshacerme de él, dije. Ella asintió como si tuviera sentido, como si una niña entendiera más de lo que los adultos les dan crédito. Pintamos la sala de estar de un color cálido que no parecía del gusto de mi mamá. Despejamos muebles que habían albergado demasiados días festivos que no me pertenecían. Abrimos ventanas y dejamos que el aire cambiara. Ella eligió su habitación. Corrió de una habitación a otra como si finalmente se le permitiera elegir algo. Se rió a carcajadas, sin timidez. Colgué una nueva foto encima de la chimenea, solo ella y yo de pie frente a la casa con muestras de pintura en nuestras manos. Ambas sonriendo como si no hubiéramos tenido que luchar por nuestra propia existencia. Nadie editó, nadie recortó, nadie borró. Y en el silencio que siguió, un silencio real, del tipo que no tiene una amenaza debajo, me di cuenta de lo que realmente había hecho. No solo había recuperado una casa. Había terminado un patrón. Ella no tuvo que aprender a tragarse sus sentimientos para mantener la paz. Porque finalmente dejé de pedirle que viviera dentro de una familia que requería que desapareciera. Y eso, más que la escritura, más que las renovaciones, más que el silencio en el chat grupal, fue lo único que importó. Así que dime, ¿fui demasiado lejos o no lo suficiente?